Bienvenidos al 9º episodio de Podcast Mexicano, donde tenemos a nuestro invitado especial, Pedro Infante. Bienvenido. Buenas noches, es un placer estar aquí. Como primera pregunta, nos gustaría saber, ¿cómo vivió usted esta época del cine mexicano? Fue una época maravillosa para el cine mexicano y para todos nosotros los actores. Fue un tiempo de mucha pasión y dedicación. Cada película era como un regalo para el público y para nosotros mismos. Era una época llena de oportunidades y aprendizaje. Me parece algo muy interesante. Como segunda pregunta, ¿por qué cree que el cine mexicano tuvo tanto éxito en aquel entonces? Creo que hubo varios factores. En primer lugar, teníamos un talentoso grupo de actores y directores que realmente amaban lo que hacían. Además, nuestras historias eran cercanas al corazón de la gente, llenas de pasión y autenticidad. También el apoyo del gobierno y la industria cinematográfica como tal fueron fundamentales para promover nuestras películas en todo el mundo. Y como última pregunta, nos gustaría saber, ¿puede contarnos cómo se logró eso? Claro, durante la Segunda Guerra Mundial Europa estaba sumida en el conflicto y esto afectó profundamente a su industria cinematográfica. Las películas mexicanas se convirtieron en una buena alternativa fresca y apasionante para el público europeo. Esto ya que las películas en Europa solo hablaban de política y de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nuestro arte era justo lo que necesitaban los europeos para despejarse, entretenerse y olvidarse por al menos un momento de lo que estaba pasando ahí. Muchísimas gracias por ver este podcast. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su invitación. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. El día de hoy vamos a tener como invitada a Katy Jurado. Hola Katy, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por ofrecernos este grandioso tiempo. Como primera pregunta, Katy, tu participación en la época del cine de oro de México dejó una marca indeleble en la industria cinematográfica. ¿Qué destacarías como el momento más significativo de tu carrera durante esa época? Yo creo que sin duda sería cuando fui nominada al Oscar en 1955 por mi papel en Broken Lanes. Fue un reconocimiento importante para México y para mí como actriz. Qué interesante. Como segunda pregunta, versatilidad a lo largo de tu carrera. Bueno, mi enfoque siempre fue abrazar cada papel con pasión y autenticidad. Quería desafiarme a mí misma y no limitarme a un solo tipo de personaje. Creo que esto me permitió explorar diferentes aspectos de mi talento y contribuir al enriquecimiento del cine mexicano e internacional. Muchas gracias, Katy. Te agradecemos por este tiempo que has tomado con nosotros. No hay de qué. Bienvenidos a un cuarto episodio de Podcast Mexicano, donde ahora tenemos una invitada especial llamada Dolores del Río. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Como primera pregunta, ¿cómo equilibraste tu vida artística con tus preocupaciones políticas? Bueno, para mí el arte y la política no estaban separados. Yo traté de hacer muchas causas sociales como huelgas, etcétera, y honestamente era para los derechos de los trabajadores de la industria cinematográfica. Creía que podría usar mi posición de poder en este sentido para hacer una diferencia y alzar mi voz. Dolores, eres una figura icónica del cine. ¿Cómo crees que este periodo está influyendo en la industria cinematográfica y en la cultura de México? El cine de oro es una época de gran esplendor, honestamente, para el cine. Esto está contribuyendo significativamente a la promoción de la cultura y las tradiciones mexicanas a nivel internacional, como por ejemplo mi película Flaming Star y María Candelaria. Las películas captaron la belleza de nuestro país y eso ascendió a las fronteras. Perfecto, muchísimas gracias por pasarse aquí a la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Bienvenidos al 7º episodio de Podcast Mexicano, donde tendremos como invitada especial a Evangelina Elizondo. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Ok, como primera pregunta nos gustaría saber ¿cómo está siendo su experiencia siendo una de las más icónicas actrices del cine de oro? Bueno, la verdad es impresionante la forma en que este movimiento está pegando en todo el mundo y alrededor de todo México. Nunca pensé que fuera a pegar tanto, la verdad, tras estos tiempos que tuvimos de guerra con la Segunda Guerra Mundial y tras estos tiempos un poco bajos y escasos tras este sexenio que estamos viviendo.
Pero la verdad es que a la vez me alegro porque se mostró el lado artístico y pudimos mantener un poco la calma de las personas. Bienvenidos al quinto episodio de Podcast Mexicano, donde tendremos de invitada especial a María Félix. Bienvenida. Hola, muchas gracias gusto por invitarme. Ok, como primera pregunta, ¿hay alguna película o personaje en particular que consideres especialmente significativo en tu carrera? Claro que sí, fíjate que de hecho hice una película con Pedro Infante y la verdad es que fue muy interesante, ya que enseñé a las mujeres a empoderarse con todas mis películas, no solamente con la de Pedro Infante, con todas, absolutamente todas, ya que estábamos pasando por una época en la Segunda Guerra Mundial, que era una época muy difícil y sobre todo para las madres, ya que no tenían el apoyo de los padres para cuidar y proteger a sus hijos. Me parece algo excelente. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que tu influencia y legado impactaron en la industria cinematográfica de América Latina? Como dije anteriormente, la verdad es que siento yo que tuve un impacto grande, ya que en todas mis películas comuniqué un mensaje muy importante, que las mujeres tenemos un apoyo de parte de los hombres y que los hombres nos sirven bastante, pero también nosotras tenemos nuestro propio razonamiento. Y la verdad es que todos estos aspectos se deben de tomar en cuenta, ya que las mujeres somos de verdad divinas, somos lo mejor que ha creado el mundo y eso lo he dicho en diversas entrevistas. Perfecto, me parece increíble. Fue un gusto conocerla y entrevistarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bienvenidos al 10º episodio del Podcast Mexicano, donde tendremos a nuestro invitado especial, Francisco Mujica. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Como primera pregunta, ¿qué opina de toda la modernización que está haciendo Ávila Camacho? Considero que la presidencia de Ávila Camacho fue un periodo de gran importancia para México. Implementó políticas que favorecieron la estabilización económica, promoviendo la industrialización y apertura del comercio exterior. También mostró compromiso significativo con la mejora de la educación y la infraestructura. Su enfoque en la reconciliación y la estabilidad tras los años de conflicto fue crucial, pero yo lo hubiera hecho mejor. Ávila Camacho demostró una habilidad destacada para consolidar relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Francisco Mujica, por darnos un tiempo y responder a nuestras preguntas. Sí, muchas gracias por la entrevista, pero consideré que todo lo que hizo él, yo lo hubiera hecho mejor. Bienvenidos al 6º episodio de Podcast Mexicano, donde nuestra invitada especial será Elsa Aguirre. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Ok, como primera pregunta, ¿cómo describirías la influencia y el legado del cine de oro mexicano en la industria cinematográfica de América Latina y en la cultura mexicana en general? El cine de oro sin duda ha dejado una huella que ha sido marcada durante toda la historia del cine latinoamericano. Las películas de esta época no solo decían temas sociales o culturales importantes, sino que también era diferente a lo de esa época y entretenía a muchas personas. Y también esto ayudó mucho a la contribución de México y su cultura para diferentes países, ya que se dio a conocer en toda la existencia global. ¡Qué increíble! Siguiente pregunta. ¿Hay alguna película o personaje en particular que recuerdes con especial cariño o que consideres un punto culminante en tu carrera? Sin duda hay muchas películas que perforan en mi corazón, pero la que más recuerdo es Aventurera, un papel que marcó hit en mi carrera. Interpreté a Elena Tejero. Fue un desafío emocionante y que realmente disfruté mucho. Me parece perfecto. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Bienvenidos al 3er episodio de Podcast Mexicano. En este episodio vamos a entrevistar a una invitada especial, Marga López. Hola. Mucho gusto. Ok, como primera pregunta, ¿qué hace especial al cine de oro mexicano y cómo influyó en la cultura? Sin duda, el cine de oro mexicano fue una etapa única en la historia del cine de nuestro país, que destacó por su talento, autenticidad, definiendo la identidad cultural de México en la pantalla grande.
mostrando nuestras costumbres, valores y tradiciones. Y es un honor ser parte de la época que deja una huella imborrable en la cinematografía mexicana. Sin duda es interesante. Como segunda pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la relación entre el cine y la política de la época? Muchas películas abordaron cuestiones sociales y políticas de manera alegórica, ofreciendo una crítica disfrazada. El cine de esta época abordó cuestiones políticas y sociales, a veces de manera indirecta debido a la censura, pero en mi opinión contribuyó a concientizar y debatir sobre los problemas políticos y sociales de México en ese momento. Perfecto, muchísimas gracias por venir a darse una vuelta a esta entrevista. Fue un Gracias gusto. a usted. Como primera pregunta, ¿qué aportes realizó para la educación? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy el secretario de Educación de Ávila Camacho y creamos muchísimas cosas a favor de la educación en México. Por ejemplo, iniciamos una campaña exhaustiva de alfabetización, porque en ese entonces arriba del 40% de México era analfabeta. También hicimos la Biblioteca Enciclopédica Popular y muchísimas más cosas. De hecho, reformamos el tercer artículo de la Constitución para que la educación pasara de ser socialista a laica. Qué interesante. Ahora como segunda pregunta, ¿qué otras acciones o puestos desempeñó? Muchas gracias por preguntar, pero también tuve más cosas además de ser secretario de Educación. Por ejemplo, fui embajador de México en Francia, director de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También tuve cargos como secretario de Relaciones Exteriores y también fui escritor bajo los seudónimos de Celuloide. Bienvenidos a este podcast mexicano donde estaremos entrevistando a varios invitados especiales como por ejemplo Silvia Pinal. Mucho gusto. Ok, para iniciar me gustaría preguntarle una pregunta muy interesante. Como por ejemplo, ¿qué piensa de su contexto histórico y cómo ha influido en su vida y su carrera? Empecé mi carrera en una época de cine mexicano. Estaba con unos grandes directores como Luis Buñuel, Pedro Infante, y fue una experiencia muy maravillosa. A lo largo de su vida ha sido testigo de cambios políticos en México, desde la era del PRI hasta la transición a la democracia. ¿Cómo vivió estos momentos históricos? Bueno, buena pregunta. Los cambios políticos en México fueron parte muy importante en mi vida. A través de mi matrimonio con Gustavo Díaz, algunos eventos muy cambiantes y difíciles de la política mexicana, pero siempre traté de mantenerme enfocada en mi trabajo como actriz. Suena perfecto, qué increíble. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gusto. Muchísimas gracias por ver este podcast. Nos vemos en la próxima.